Ya. Bueno, finalmente para demostrar el funcionamiento de la aplicación, tenemos las tres máquinas virtuales. Las tres máquinas virtuales desplegadas ya en Proxmox. La primera de ellas es la máquina virtual que contiene la base de datos. Esta es una máquina virtual hecha en el sistema operativo CentOS, CentOS 7. Eh, Luego, por otro lado, tenemos el backend. Tenemos levantado en una máquina virtual de Kali Linux. Y el backend, la parte de backend corresponde a una aplicación. Bueno, la parte de backend está desarrollada bajo el framework de FastAPI y está hecha con Python. Y bueno, finalmente la parte del frontend está desarrollada en una máquina virtual del sistema operativo Linux Mint. Y para el desarrollo de frontend hemos utilizado el framework Ionic y está levantado bueno, por Ionic y por Angular. Tenemos las tres máquinas virtuales funcionando en este momento. La primera de ellas la base de datos, la parte de frontend y la parte de backend y la parte de frontend. La, el servidor de base de datos está en el sistema operativo CentOS y tenemos la base de datos llamada base prueba uno. Si hacemos un select de la tabla usuario, tenemos que están registrados estos 5 usuarios. Esto en la parte en la parte de servidores de base de datos, que está levantada la base de datos con MariaDB. Eh, lo siguiente, la parte del backend, está, como dije, levantado por el framework FastAPI. Simplemente es una aplicación sencilla hecha en Python eh, y contiene peticiones GET que es para mostrar los usuarios y peticiones POST que es para registrar los usuarios. Finalmente, bueno, aquí podemos ver que se ha hecho una petición POST para registrar un usuario. Y finalmente, en la parte de frontend, tenemos la aplicación desarrollada en Ionic. Eh, bueno, la aplicación como tal consume la parte del backend, que viene siendo la parte desarrollada en Python. La consume mediante la dirección IP y mediante el puerto. En este caso, esta aplicación está levantada en el puerto 80. Entonces aquí en la parte del frontend, bueno, únicamente con especificar la dirección IP de esta máquina, ya accedería a la parte del backend y accedería a los métodos get y post para hacer la recuperación y el almacenado de los datos ingresados en el formulario. Entonces tenemos aquí estos nuevos datos. Como podemos ver, es un usuario que no consta todavía en la base de datos. Entonces al momento de darle nosotros a guardar persona, eso sí hay que mencionar que las máquinas levantadas bajo Proxmox son súper lentas y bueno, a pesar de que la máquina en la que estoy levantando tiene 6 núcleos de procesador y tiene 16 de RAM, igualmente las máquinas son bastante lentas. Bueno, nos dice insertar nueva persona con estos datos, nosotros le damos que sí. Y mientras tanto vamos a estar ya pendientes de la parte del backend, que vamos a recibir ya la petición post. Listo, imprimimos primero los datos que estamos mandando por formulario, los imprimimos mediante un print y luego ya se genera ya la petición post que va a ser enviada ya a la base de datos. Aquí está la petición post.
crear y bueno, le pasamos los parámetros y una vez pasados los parámetros se crea en la base de datos, ya se crea un nuevo parámetro. Entonces en la base de datos hacemos una nueva consulta y podemos ver, a diferencia de la consulta anterior, en la nueva consulta ya está el nuevo usuario registrado. Asimismo, podemos listar estos usuarios en la parte del frontend. Simplemente nos vamos acá a listar personas. Ya. Y en la parte de listar personas, bueno, no hemos alcanzado a presentar directamente en el DOM del HTML, pero lo que hemos hecho nosotros es que le imprimimos por consola. Entonces, si es que abrimos la consola, y bueno, también debe verse reflejada la petición GET. Aquí está reflejada la petición GET. Y esta petición GET, bueno, tiene de nombre listar. Y lo que hacemos es que mandamos todos los usuarios de la tabla usuario van a ser almacenados en una matriz. Entonces aquí en Python eh, recibimos todos los datos de la base de datos, los almacenamos en una matriz y esa matriz va a ser la que enviemos a la parte del frontend. Listo, como podemos ver, en la parte del frontend se imprime ya. Como dije anteriormente, eh, desde la base de datos al backend se pasa a todos los usuarios, pero dentro de una matriz. Esa matriz se almacena obviamente en una variable que es una matriz y esa variable va a ser enviada a la parte del frontend y en la parte del frontend recibimos esa matriz pero la imprimimos con un console log. Entonces, si podemos ver los 6 usuarios creados, que serían David, Kevin, ASD, William, otro ASD y Juan Sebastián, son los mismos usuarios que tenemos aquí. Tenemos David, Kevin, ASD, William, ASD y Juan Sebastián. Entonces aquí se ve reflejada la comunicación eh, entre los tres componentes, que sería el servidor de base de datos, servidor de aplicaciones y servidor web. Y eso sería todo el funcionamiento.